Perfecto. Ok. Entonces, bienvenidos al curso de biología. El tema de hoy, el tema 2, es el canon bíblico. Vamos a hablar de este tema que es tan importante, tan interesante, porque constituye la base de nuestra fe, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Biblia no nos cayó, pues, como en el caso de algunas sectas, eh, no nos vino escrita desde el cielo, sino que se fue formando en la medida en que el mismo Espíritu Santo iba inspirando a las personas que escribieron los libros del Nuevo Testamento. Posteriormente vamos a hablar del Antiguo Testamento, pero hoy lo que nos vamos a centrar es de lo que es el Nuevo Testamento. Vamos entonces con esa siguiente diapositiva, Marquito. Muy bien. Yo puse esto, las letras que están las palabras que están en amarillo o en anaranjadito son las palabras que ustedes tienen que rellenar. Si quieren, pueden ir tomando apuntes, o si no, lo hacen después. Pero decía, en nuestros tiempos, la guerra contra los cristianos o el cristianismo en general se desarrolla tanto físicamente a través de las persecuciones que los cristianos sufren en países musulmanes, por ejemplo, hinduistas, comunistas y países o regiones donde existe un catolicismo extremista, pero también a través de nuevas filosofías. Quiero un poquito pararme en este tema de la persecución física, ¿no? Lo que sucede en países no tan lejanos a nosotros. Por ejemplo, en México, ¿no? En México hay una persecución realmente terrible contra los cristianos, particularmente en zonas zonas rurales, donde hay gente campesina que se ha convertido y ellos son perseguidos constantemente por la Iglesia Católica. Pareciera que esa etapa ya pasó hace 500 años, ¿no es cierto? Pero no es así. Otro de los grupos que está aún más cercano a nosotros es el de los menonitas. Ustedes saben que los menonitas son una denominación supuestamente cristiana, porque el fundador de los menonitas se llamaba Menno Simons. Este hombre ah, fue más o menos cercano a todo lo que ocurrió en la etapa de Martín Lutero. Y él empieza un grupo de cristianos fundamentalistas que ante las persecuciones que hubieron, huyeron a otros países. El primero de ellos fue Rusia, o la Unión Soviética, que se llamaba en aquellos tiempos. Y de allí fueron perseguidos también. Y ellos llegan a nuestro país más o menos en el año 55. Yo hice un documental hace varios años acerca de ellos. Y, pero no son, en realidad no son cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Señor. De hecho, los menonitas que tenemos en nuestro departamento son personas que utilizan un alemán que ellos le llaman alemán bajo, o Plautisch, que es un idioma que tiene su base en el alemán, pero que es como una especie de dialecto. Y ellos no tenían ni la Biblia en su propio idioma. Así es que cuando las personas se convertían realmente al cristianismo, esas personas, esos menonitas eran sacados de las colonias. Realmente es triste lo que sucede ahí, porque ellos siguen desconociendo la palabra del Señor. Gracias a Dios, entre ellos al trabajo del hermano Jacobo Ferd, se ha traducido ya la Biblia en el idioma de ellos. Así es que muchos están recién conociendo el verdadero cristianismo. Y cuando la gente de las colonias, de esas colonias donde vemos a los menonitas con sus atuendos azules, ¿verdad? Overoles, ellos son los menonitas que se llaman los ah, radicales, podemos decir. Y ellos son los que toman control de las colonias. Entonces, los menonitas que llegan a convertirse realmente son expulsados de las colonias. Entonces, como vemos, hay una persecución física
en muchos lugares, ¿verdad? Y obviamente también la persecución ah, filosófica, podemos decir, ¿no? A través de nuevas filosofías que buscan desvirtuar nuestra fe, pretendiendo remover las bases sobre las que nuestra fe está asentada. Ahora, ese ataque se ha centrado en desconocer la palabra de Dios. Claro, porque el enemigo sabe qué es lo que tiene que destruir. Si destruye, si crea, vamos a decir, dudas respecto de la palabra del Señor, con toda certeza hace tambalear. La palabra de Dios es lo central. Aun si ustedes recuerdan cuando Lutero habla de las 5 solas, la palabra del Señor contiene todas las demás 4 solas, ¿no es cierto? Entonces, la sola escritura es el fundamento, entonces, del cristianismo. Sin la escritura no hay Cristo, sin escritura no hay la gloria a Dios, sin escritura no hay la fe, ¿no? Entonces, las 4 solas restantes están basadas en la escritura. Así es que la columna central del cristianismo es la palabra de Dios. Por eso es que hay ataque. ¿Cómo se hace? Promoviendo antivalores sobre la familia, por ejemplo, ¿no es cierto? Que hoy está ya no escondido, sino algo que se puede ver inclusive en los textos de educación que están promoviendo eh, en los colegios. Así es que la familia, la sexualidad, los roles y funciones del hombre y de la mujer en la familia y en la sociedad están siendo tergiversados. ¿Por qué? Porque ellos buscan crear dudas acerca de la fidelidad y la fiabilidad de la Biblia. Entonces, con esa filosofía ponen a un lado la Biblia, ¿no? Que es donde encontramos esos valores justamente. Sigamos a la siguiente diapositiva, Marquito. ¿Recuerdan cuando hace unos años hubo la película, se proyectó la película El Código Da Vinci? Algunos la vieron seguramente. Y bueno, en ese tiempo se empezaron a hablar de los evangelios que no están contenidos en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. El evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena y otros más, ¿no? Que buscan al menos hacernos creer que la Biblia con sus 66 libros no es absolutamente confiable. Entonces la idea es, hay más escritura que no ha sido ah, puesta como parte del canon bíblico. Son estos, ¿no? Esa es la idea. Y como vamos a ver en este curso, hay filtros muy, muy exigentes, podemos decir, que justamente apartaron aquellos escritos, que habían muchos en aquel tiempo, que buscaban también confundir a la iglesia cristiana. Entonces, esos evangelios no tienen nada que ver con lo que es la verdadera palabra del Señor. Entonces, por todas esas razones y por muchas otras más, incluso porque nosotros mismos necesitamos basar nuestra convicción cristiana en certezas, ¿no es cierto? En documentos y en procesos confiables en grado extremos, es que nosotros necesitamos estudiar todo lo que respecta al libro en el cual se basa toda nuestra fe. Dice Pedro, ¿verdad? Que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, hermanos, este curso justamente sirve para eso, ¿no? Para ver que la Biblia es confiable, que la Biblia es palabra de Dios y que por eso es que tiene tanto poder y hace tantos cambios en la vida del ser humano. No es un libro cualquiera, ¿no? No es un libro de autoayuda, no es un libro como el que hoy hay muchos y buenos libros, ¿verdad? Pero la Biblia tiene esa particularidad de que es inspiración divina. Siguiente, decía, los cristianos no creemos que la Biblia cayó del cielo ya escrita, ¿verdad? Y compilada, sus 66 libros. Vamos a ver entonces cómo se escribió a lo largo de 1500 años aproximadamente en diversas regiones por más de 40 personas o escritores, quienes se encontraban también en circunstancias diametralmente opuestas. Algunos en palacios como Salomón, como David, otros en regiones desérticas como Moisés, como varios de los profetas, otros en cárceles como Pablo, ¿no? Parte
de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas, se llaman las cartas de la prisión, porque fueron escritas ahí en esos años que estuvo Pablo en Roma, y otros incluso en el destierro, como el caso del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, eh, en esa isla, en que se llama, me fue el nombre del país. Bueno, este, pero allí estaba desterrado el apóstol, ¿no? Cuando escribió, en una cueva, inclusive, ¿cierto? Y ahí en esas condiciones el Señor permitió que su palabra fuera escrita y a partir de ahí diseminada entre todas las iglesias de aquellos tiempos y llega hasta nosotros. Entonces, a pesar de todas y esas tantas variables, vamos a ver que la Biblia tiene un solo autor, Dios. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? De eso se trata justamente ese estudio, ¿no? La Biblia no es un libro a cualquiera. Lo maravilloso de la Biblia es que tiene un autor y un autor obviamente comienza su libro y lo termina, ¿verdad? Poniendo la marca, la, el sello distintivo de lo que significa que Él es autor. Y esto es lo que podemos ver en la Biblia, ¿no? A Dios como autor a través del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver más allá en las siguientes lecciones de que Dios proveyó una inspiración, aún así con las mismas personas, vamos a decir, falibles, aún con las mismas características, con su personalidad, con su carácter, con su temperamento diferente, Dios estuvo ahí inspirando para que cada uno de ellos pueda escribir lo que hoy tenemos nosotros como el texto de las Escrituras. Vamos al siguiente, Marquito. Siguiente diapositiva, Marquito. Vamos a ver entonces qué es lo que se denomina canon bíblico. Se denomina canon bíblico a la lista específica de libros que son aceptados por la Iglesia Cristiana Evangélica hoy y algunas otras confesiones cristianas como texto sagrado de inspiración divina y como la única autoridad para guiar y normar el desarrollo y las acciones de la Iglesia del Señor. Entonces, eso es el canon. El canon es la lista de los 27 libros que consta hoy como palabra del Señor. Ni uno más, ni uno menos, ¿no? Eso es lo maravilloso, porque como vamos a ver en el tercer tema, el canon fue cerrado aproximadamente en el siglo segundo, ¿no? Antes de terminar el siglo segundo, ya el canon fue cerrado. ¿Por qué? Porque se tuvo en cuenta de que todos los apóstoles a esas alturas ya habían muerto y todas las personas que habían tenido una estrecha relación con los apóstoles también murieron. Entonces, ese es uno de los filtros que se utiliza para hacer el canon de la Biblia, ¿no? Para recopilar los libros y decir, esto sí pertenece a las escrituras verdaderas, esto sí fue escrito por un apóstol o por alguien muy cercano a un apóstol. Los que escribieron posteriormente ya no fueron tomados en cuenta. Entonces, ese es un filtro que se llama la apostolicidad, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Pero esos libros, esos 27 libros, ya estaban básicamente tomados como la palabra del Señor para el Nuevo Testamento, para las iglesias. Y ya después, en el siglo cuarto, más o menos, al final del siglo cuarto, es que se hace ya un listado, pero no es que un concilio o un sínodo promovió eso, sino que básicamente la iglesia ya tenía eso, como vamos a ver, escogidos, seleccionados los libros y respaldados por esos 4 filtros que vamos a ver posteriormente. Como decíamos, el Nuevo Testamento fue aprobado desde antes que terminara el segundo siglo. Fue oficialmente conformado y reconocido aproximadamente en el cuarto siglo. Ahora, como vamos a ver, ese reconocimiento oficial no fue lo que hizo que se reconozcan estos 27 libros.
sino que ya estaban reconocidos por las iglesias y ya no había qué más ponerle ni qué quitarle, ¿no? En ese entonces estaba compuesto por 27 libros, ya los 4 evangelios, un libro histórico, las cartas o epístolas escritas por Pablo, por Pedro, Juan, Santiago, Judas y el libro de Apocalipsis. Este fue el último que se escribió, más o menos en la década de los años 90 del primer siglo. Se cree que alrededor del año 95 fue escrito el Apocalipsis, ya Juan en sus últimos años también, ¿no?, de vida. Continuemos. En principio, vamos a ver que se utilizan dos filtros, ¿no? Dos factores para elegir esos libros. Uno es que debían ser escritos por un apóstol del Señor o haber estado en o el escritor haber estado en una conexión estrecha con uno de ellos. En ese caso tenemos, por ejemplo, a Lucas, que aunque no estuvo en el tiempo de los apóstoles, sí estuvo muy cerca del apóstol Juan, apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él es el que escribe el Evangelio de Lucas y él es el que escribe el libro de los Hechos. Entonces, fue una persona que estuvo muy cercana, una relación muy cercana con un apóstol. Y el otro fue Marcos, ¿no? El Evangelio de Marcos. Ahora, las iglesias los reconocieron como textos inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver posteriormente por qué. Porque tenían ese hilo conductor justamente, ¿no? Y vamos a ver de que una forma en que ellos decían es inspirado por el Espíritu Santo es de que no contradecían ninguna de las otras escrituras de los otros apóstoles y ninguno de los libros del Antiguo Testamento. Eso es lo maravilloso, porque como decíamos, hubo muchos escritos que llegaron a las iglesias y que algunos obviamente los leían, pero veían que algunas cosas no coincidían con las escrituras que ya ellos consideraban como inspiradas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes? Escribir algo que no contradiga en absoluto a ninguno de los 39 libros del Antiguo Testamento y no contradiga a los libros que ya estaban escritos a esas alturas, es realmente difícil, ¿cierto? Porque si es algo humano, probablemente ahí la persona va a escribir algo que a él le parece, pero que quizás no es lo que el Señor decía que era. Entonces, fíjense ustedes cómo se van tomando las medidas, ¿no? Para evitar de que cualquier persona diga, esto debe ser parte de la palabra del Señor. No, no es así. Ahora, hay otros dos filtros más que vamos a ver, que garantizaron ese tiempo y garantizarían su autenticidad y fiabilidad como palabra de Dios. Y eso es muy útil que lo entendamos, hermano. Esos filtros, ¿no? Porque realmente se podían pasar muchas otras cosas, pero pasar esos 4 filtros era absolutamente imposible, como vamos a ver. Hay dos tipos de preguntas relacionadas con el canon. Unas son las preguntas históricas y las otras son las preguntas teológicas. Las preguntas históricas tratan de cuándo se escribieron y cómo se escribieron, ¿no? Y obviamente quién los escribió también, ¿cierto? ¿En qué momento de la historia vemos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento reunidos en un cuerpo funcional? Eso se hace posteriormente, ¿no? Porque recuerden de que los judíos no querían saber absolutamente nada de los cristianos, ¿no es cierto? Los judíos ortodoxos. Entonces, no se podía en aquel tiempo decir, bueno, los cristianos también debemos respetar, obedecer todo lo que dice el Antiguo Testamento. Eso fue un paso posterior, ¿no? Y hoy para nosotros, obviamente, los libros del Antiguo Testamento son palabra de Dios, ¿no? Aunque no tienen aplicación total para, para todos hoy, ¿no es cierto? Porque fueron escritos específicamente dirigidos al pueblo de Israel, aunque contienen muchos principios y valores que nosotros seguimos practicando, ¿no? Como decíamos, la mayoría de los 10 mandamientos siguen siendo para nosotros también hoy de aplicación práctica, es verdad, excepto el sábado, ¿no? Pero todos los demás
siguen siendo para nosotros útiles y son palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles fuerzas o individuos influenciaron en ese proceso? Vamos a verlo posteriormente, ¿no? Ah, realmente es algo que nos interesa mucho entender esta parte. Las preguntas teológicas se enfocan más en la legitimidad y autoridad de esas escrituras, ¿no? Del Nuevo Testamento. Entonces, si eran legítimos y si tenían la autoridad apostólica en ese caso, ¿verdad? Entonces, legitimidad tiene que ver con que realmente se compruebe que había sido escrito por un apóstol y obviamente a partir de ahí la autoridad que fue delegada por el Señor. Por eso es que es tan importante entender, hermanos, esto, que la iglesia está basada, dice la palabra del Señor, como Dios, como Él mismo la instituyó, ¿verdad? Sobre la base de los apóstoles y profetas, ¿no es cierto? Que son los que pusieron, vamos a decir, el fundamento, ¿no? Cristo pone el fundamento inicial, pero luego vienen los apóstoles y los profetas, ¿no? Y posteriormente ya el resto de lo que significa el liderazgo de la iglesia. Pero entonces la legitimidad y autoridad tienen una relación directa con los apóstoles, ¿no? Por eso es que los apóstoles de hoy no tienen ninguna participación en esto, ¿verdad? Porque no tuvieron ese encuentro personal, ese conocimiento de primera mano, de compartir el ministerio con el Señor Jesús. Y esas son una de las razones por las cuales nosotros desconocemos a los apóstoles de hoy, ¿no? Porque Él nombró apóstoles que compartieron su ministerio durante 3 años aproximadamente. Ahora, ¿podemos confiar en que todos los libros del canon son los libros correctos? Vamos a ver eso, ¿no? Son interrogantes que estamos planteando para que vamos este, pensando realmente si son confiables los 27 libros que tenemos. Ahora, respecto del Antiguo Testamento, en cuanto a preguntas históricas, ya existía un cuerpo establecido de libros cuando el Señor Jesús nació. Ya estaba, ¿no? Recordemos que inclusive hacía como 400 años que no había revelación de la palabra del Señor. Esos 400 años, llamados los 400 años de silencio, ¿no? Entre Malaquías y el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Pasan 400 años en que no hubo revelación del Señor. Nadie escribió nada realmente inspirado. Hay libros, y entre esos, por ejemplo, los libros deuterocanónicos, varios fueron escritos en ese periodo de esos 400 años, que contienen historia, que contienen cosas interesantes, enseñanzas inclusive interesantes, pero que no son palabra del Señor, porque justamente se da en ese tiempo, ese periodo de silencio, donde el Señor no revela nada. Y cuando aparece Juan el Bautista, fíjense, él sigue utilizando la fórmula que utilizaban los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová, ¿no? Entonces, recién después por eso es que la aparición de Juan causa tanta conmoción en Israel, porque aparece un profeta después de 400 años. Ese periodo es llamado el periodo de silencio. Pero cuando ya aparece el Señor Jesús, ya había todos esos libros del Antiguo Testamento, ya estaban como parte de las escrituras del Antiguo Testamento, aunque había una, según Josefo. Josefo es un historiador del primer siglo, un historiador judío, ¿no? No era cristiano, por si acaso, ¿ya? Porque esta es una fuente muy importante, porque él era un historiador que escribe la historia de Israel desde su punto de vista, en pleno apogeo del imperio romano. Ahora, él menciona una lista de 22 libros del Antiguo Testamento que eran aceptados por los judíos. Y esos 22 libros encajan en la colección de los 39 libros actuales. Y eso lo vamos a analizar posteriormente cuando hablemos específicamente del Antiguo Testamento. Entonces, ya en ese tiempo, fíjense que habían 22 libros completamente aceptados. Pero es más, continuemos en la siguiente diapositiva.
Para Josefo, para ese historiador judío, el canon del Antiguo Testamento era consistente, dice. ¿Por qué? Porque a pesar de que mucho tiempo ya había pasado, nadie, cuando dice mucho tiempo, se refería a toda la historia de Israel, más los 400 años de silencio. Él dice, nadie se ha atrevido a agregar o remover o cambiar una sola sílaba del Antiguo Testamento. Entonces, él sabía de que eso era la palabra del Señor y obviamente en sus escritos, como historiador, él afirma eso, ¿no? Otro escritor de esos tiempos era Filón de Alejandría. eh, Habla de una división en tres partes del canon del Antiguo Testamento, de los libros. Él dice las leyes, ¿no? Que incluían los primeros 5 libros, o la Torá, o el Pentateuco. Entonces son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los oráculos de Dios, que incluía todos los profetas que nosotros conocemos, profetas mayores y profetas menores, eh, e inclusive se toma a Proverbios como parte de los oráculos de Dios, ¿no? De revelación de Dios, porque realmente ahí encontramos sabiduría de Dios. Y los salmos, ¿no? Escritos por David, también forman parte. Fíjense, entonces, dividen en tres: las leyes, las profecías o los profetas y los salmos. Ahora, esa era una división en tres partes que encaja perfectamente con las palabras del Señor Jesús con respecto al Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando en Lucas 24:44, él dice, la ley de Moisés y la ley, reitero, incluía los 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la ley para los judíos. Luego los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, y los salmos. El Señor Jesús cita esa división del Antiguo Testamento. Voy a leer en Mateo 24, 44. 24, 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, fíjense, tres divisiones, ¿cierto? Divide el Antiguo Testamento en tres partes. Entonces, como vemos ahí, ya el Antiguo Testamento era un cuerpo de libros absolutamente aceptados por los cristianos y, ni qué decir, por el Señor Jesucristo, ¿no? Continuemos al siguiente. Ahora, otra manera de estar seguros de que el canon del Antiguo Testamento ya estaba en el primer siglo es considerar la manera en que los escritores del Nuevo Testamento, hablamos de los escritores de los evangelios, Pablo, Pedro, y los otros que escriben, ya los utilizan esos libros del Antiguo Testamento. Y no hay una sola instancia en donde un autor del Nuevo Testamento cite un libro como escritura que no forme parte de uno de los 39 libros que actualmente componen el canon del Antiguo Testamento. Entonces, esa es también una forma de estar seguros de que los escritores del Nuevo Testamento ya tenían la palabra del Señor, esos 39 libros, como palabra del Señor, ¿no? Entonces, los citan en algunas oportunidades. ¿Continuamos? Ahora, el mismo Señor Jesús, como hemos dicho, citando las tres partes del Antiguo Testamento, aunque él tuvo muchos desacuerdos con los líderes religiosos de su tiempo, no hay una sola indicación de que había desacuerdos sobre cuáles libros eran considerados como parte de la Escritura. Él nunca tiene vamos a decir, una discusión con los líderes religiosos, en especial los fariseos y saduceos, de que hubiese algún libro que no fuera parte del Antiguo Testamento. Entonces, esto no podría ser afirmado si el canon del Antiguo Testamento estuviera todavía en proceso en ese tiempo. Quiere decir de que en el primer siglo, durante el ministerio del Señor Jesús, ya el Antiguo Testamento estaba formado por sus 39 libros, ¿no? Que posteriormente son reconocidos ya, como hemos dicho, como parte de lo que nosotros manejamos hoy como la Biblia completa. Sigamos.
En resumen, entonces, por lo que vemos en el Nuevo Testamento, no existe ninguna controversia ni observación sobre los 39 libros que componen el Antiguo Testamento o el canon judío de la Escritura, sino que ya estaba definido y delimitado absolutamente en su extensión en el primer siglo, ¿no? En la época del Señor Jesús y posteriormente en el resto de la historia de la iglesia, porque a partir de la partida del Señor Jesús, ya es la iglesia la que toma básicamente la responsabilidad, y los apóstoles, por cierto, de establecer qué sería tomado como palabra del Señor y qué no sería tomado como palabra del Señor. Digamos, a mediados del segundo siglo ya había una colección central de libros del Nuevo Testamento. Aproximadamente 22 de los 27, dice, ya eran considerados como escritura. Ahora, evidentemente ellos no decían esto es el Nuevo Testamento, ¿no? Porque esa nominación de Antiguo y Nuevo Testamento es un concepto muy posterior. Simplemente eran tomados como escritura inspirada por el Señor, ¿no? Entonces, habían 22 de los 27 libros. En esa colección, estamos hablando, fíjense ustedes, a mediados del segundo siglo, es decir, más o menos el año 150, cuando ya todos los apóstoles habían muerto, ¿no? Y probablemente Lucas y Marco, que eran más jóvenes, también ya había muerto. Pero esa colección temprana incluía los 4 evangelios ya, Hechos, las 13 epístolas de Pablo, Hebreos, Primera de Juan, Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. Ahí faltaban algunas cartas, vamos a decir, las más pequeñas probablemente, entre esa segunda y tercera de Juan, Judas, por ejemplo, la segunda carta de Pedro. Pero ya, fíjense ustedes, el Apocalipsis ya era parte de la Escritura, ya era tomado como parte del canon del Nuevo Testamento que hoy nosotros llamamos. Sigamos. Los libros que generaron alguna discusión inicial son los libros más pequeños, como decíamos, Segunda de Pedro, Judas, Santiago y Tercera de Juan, ¿no? Había todavía una discusión, se dice, sobre si debían ser tomados como parte de la escritura, lo que ocurre posteriormente, ¿no? Porque, como vamos a ver, los filtros que aplican ahí los padres de la iglesia, y cuando hablo de padres de la iglesia estoy refiriéndome a personas que desempeñaban como obispos, como pastores de iglesias que existían ya en aquel tiempo. Entonces ellos hicieron una revisión de esos libros y tomó un tiempo, un proceso el reconocer estas cartas pequeñas como parte de las escrituras. Sin embargo, los cristianos de esa época ya utilizaban los libros del Antiguo Testamento como escritura antes del segundo siglo. ¿Ya? Ahí va, puse una raya, pero es segundo siglo, antes del segundo siglo ya. Ahora, reitero eso, ahí, gracias. Segundo siglo, sí. Sigamos. Ahora, por ejemplo, en segunda de Pedro, se refieren las cartas de Pablo como escrituras. Veamos, por ejemplo, ese pasaje de segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. ¿Qué dice? Fíjense, está citando Pedro, está citando a Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas, refiriéndose a Pablo, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora fíjense, ahí la palabra escritura está con mayúscula, porque se refiere justamente a la palabra del Señor. Y no se está refiriendo al Antiguo Testamento, sino a las que ya fueron escritas. Entonces, las cartas de Pablo son tomadas ya como escritura. Ahora, Pedro tiene mucha razón, ¿verdad? Cuando uno lee Romanos, por ejemplo, que hemos estado leyendo en el plan de lectura, se da cuenta de que no es fácil asimilar. Uno tiene que leer 2, 3 veces para poder entender algunos de los conceptos de Pedro.
Y se dan cuenta ustedes cómo para Pedro, un simple pescador, entender lo que era la teología paulina no era fácil, ¿no es cierto? Porque Pablo era un doctor de la ley, un hombre conocedor de todas las escrituras, ¿no? Más con todo lo que el Señor va revelándole, ¿no? Porque lo que él hace es justamente escribir la revelación que el Señor le va dando, ¿no? De esa forma se forma la, la doctrina del Señor Jesús. Gran parte de la doctrina del Nuevo Testamento está escrita por Pablo, ¿no? Sobre la base de las enseñanzas del Señor Jesús. Lo interesante es que Pablo no mete nada que sea de su propia cosecha, sino todo es concordante justamente con las enseñanzas del Señor Jesús, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Entonces, ya fíjense ustedes, las cartas de Pablo ya estaban en circulación y eran consideradas como de la misma autoridad que los libros del Antiguo Testamento. Lo interesante es de que algunas cartas que fueron dirigidas a algunas iglesias eran pasadas a otras iglesias, aunque la realidad de ellos fuese un poquito diferente, digamos, ¿no? Pero fíjense cómo es que se fueron pasando. Pablo inclusive en Colosenses dice, la carta que ustedes léanlas en la iglesia de la Odisea, ¿no? Y así se iban leyendo. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso contiene la escritura y contiene lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Entonces, por más que las cartas sean escritas a los romanos, a los corintios, la gran mayoría de esas enseñanzas tienen validez para nosotros. Ahora, obviamente, ya cuando uno hace un trabajo hermenéutico de un pasaje bíblico, tiene que entender que hay cosas históricas y otras cosas culturales que se aplicaban específicamente a esos pueblos, ¿no es cierto? Ah, a esas costumbres, a esa cultura, entonces, que no tienen que ver con nosotros. Pero qué interesante es poder conocer lo que Pablo pensaba de esas cosas y de esa situación en ese tiempo, ¿no? Eso nos sirve a nosotros aún. Entonces, cuando nosotros estamos preparando un mensaje, hacer un análisis hermenéutico de eso para poder entender de que no todo es aplicable a nosotros cuando habla de cultura, pero los principios allí son lo que básicamente nosotros tenemos que entender y aplicar a nosotros mismos. En 1 Timoteo 5:18 cita un dicho de Jesús como escritura, una expresión del Señor Jesús. Cuando él dice el obrero es digno de su salario, ¿verdad? En la traducción ahí está, el trabajador merece que se le pague su salario. Ahora, el único lugar donde encontramos esa expresión es en Lucas 10:17. Eso indica que el Evangelio de Lucas también ya fue tomado por los cristianos como parte integrante de la palabra de Dios revelada, ya en aquel tiempo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes. ¿Y quién lo cita? Timoteo. Timoteo. Entonces, ya Lucas había escrito el, el- el Evangelio de su autoría. Entonces, y eso era citado ya como parte de la palabra del Señor. En resumen, entonces los cristianos tenían una misma opinión sobre los libros del Antiguo Testamento en una fecha temprana, es decir, antes de terminar el primer siglo. Se dice que más o menos cerca del final del siglo IV fue cuando hubo algunas disputas sobre algunos de los libros periféricos, pero esas fueron resueltas. Pero el núcleo, es decir, lo central del canon del Antiguo Testamento ya estaba establecido mucho antes. Y como vamos a ver, no era por un grupo de jerarcas de la iglesia, no es que se juntaron los más notables líderes de aquel tiempo, sino que la iglesia fue reconociendo esos libros y establecieron esos filtros del que les he hablado y que vamos a entrar en detalle ya en el próximo tema. Entonces fueron los propios cristianos que practicaban esas enseñanzas porque las consideraban de inspiración divina y de carácter de autoridad. Esa es entonces la forma en que fueron reconocidos esos libros. Sigamos, lo siguiente. Entonces, por esa razón se asegura que el canon del Nuevo Testamento se estableció a lo largo de los siglos I al IV, pero particularmente del I al II, por lo que yo he leído del I al II ya estaba la, la,
la lista de los libros del Nuevo Testamento. Y fue de manera progresiva, obviamente, no se dijo, bueno, a ver, juntémonos para que escojamos cuáles libros van a ser tomados como escritura. No, se fueron reconociendo, se fueron practicando y se fue viendo que concordaban, la enseñanza concordaba. Por eso se hace de manera tácita, es decir, no hubo una proclamación, decir, señores, ya tenemos la lista de los libros del canon del Nuevo Testamento. No, no, simplemente se reconoce de hecho, ¿no? Eso quiere decir tácito, sin una proclamación o anuncio oficial, ¿no? Ahora, posteriormente hay concilios como el de Hipona, el 393, el año 393, fíjense usted, al finalizar el siglo IV, y el de Cartago en 397, pero no fueron los que determinaron los 27 libros que lo componen. Simplemente ellos ya lo reconocen, ¿no? Ahí hubo un concilio de obispos, un sínodo se denomina eso, eh, que ellos reconocen. Entonces, pero ¿sobre qué? Sobre la base de que la iglesia que vino desde el primer siglo ya reconocía esos libros. Entonces, no es un grupo de jerarcas, no es un grupo de líderes, de iluminados que dicen, este sí, este no. No, ya estaban los 27 libros reconocidos entonces a esa altura de la historia. Como, como sabemos, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en su mayoría en la segunda mitad del siglo I. ¿Por qué? Porque ocurren después de la partida del Señor, ¿no es cierto? No es que mientras estaban ahí estaban escribiendo. Probablemente algunos tomaban apuntes, ¿verdad? Pero recuerden de que la transmisión de la historia, de las enseñanzas, era mayormente oral, porque no todo el mundo sabía leer, ni todo el mundo sabía escribir, ¿verdad? Entonces la transmisión era oral, pero siempre tenía que ser fidedigna, es decir, no le aumento un poquito, no digo una cosa un día, otro día. No, la transmisión era oral. Ah, Ahora, la iglesia se tomó su tiempo para determinar el contenido del Nuevo Testamento, ya que los escritos estaban dirigidos a comunidades particulares. Recuerden, Éfeso, Corinto, Filipos, etcétera, etcétera. Romanos, imagínense ustedes. Entonces fueron reuniéndose de a poquito, ¿verdad? Hasta que seguramente ya se tenía una serie de libros. Y claro, en ese tiempo el proceso era hacer copias, porque para que circule en todas las iglesias debían ser copias, ¿cierto? Entonces ahí se da una serie de ciertas cosas que vamos a analizarlo después, ¿no? Pequeñas alteraciones, probablemente de términos, de palabras, pero que no hicieron variar el mensaje central, ¿no? Simplemente colocar ciertos términos o tal vez el copista agregaba una letra o una coma, qué sé yo. Pero lo central es lo que nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? En los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, aparte de las cartas que están incluidas en el Nuevo Testamento, existen otras cartas escritas por pastores reconocidos, como decía, llamados padres de la iglesia, a quienes fueron obispos o pastores que defendieron la fe cristiana verdadera. Ellos fueron sumamente importantes, hermanos, para que los escritos del Nuevo Testamento lleguen a nosotros en forma fidedigna, ¿no? Pero ellos escribieron cartas, pero no fueron tomadas como parte del canon del Nuevo Testamento, sino como cartas redactadas por iniciativa humana, no inspiradas por el Espíritu Santo. Y entre esos tenemos a Clemente, quien hace una carta larga de más de 40 capítulos a Corinto, a la iglesia de Corinto, en el año aproximadamente 95. Fíjense usted, casi paralelo al tiempo en que se estaba escribiendo el Apocalipsis. Eh, Él escribe una carta, este hombre, este obispo llamado Clemente, pero no es una carta que está incluida en el Nuevo Testamento, ¿no? Pese a ser un obispo, pese a ser un pastor de una iglesia de ese primer siglo. Sigamos. Otro de esos obispos es Ignacio de Antioquía, probablemente de la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé empiezan
la tarea misionera, ¿no? Ah, él escribe a los Efesios aproximadamente en el año 110, dice. En esa carta hace mención directa al apóstol Pablo. En el siguiente tema vamos a ver lo que él cita del apóstol Pablo. Es muy interesante. Y lo mismo ocurre con Bernabé. Ahora, probablemente ese Bernabé no era el Bernabé compañero de Pablo, sino otro, ¿no? Pero es una carta escrita en el año 130, quien cita los evangelios como escritura inspirada por Dios. Entonces, ahí tenemos ya escritores posteriores a los apóstoles que reconocen esos libros del Nuevo Testamento que hoy tenemos como escritura, como inspirada por Dios. Ahora, en la segunda parte del siglo II, es decir, a partir del año 150, ya empiezan a circular en las iglesias lista de los libros que constituían el Nuevo Testamento. Solo algunas cartas todavía, fíjense ustedes, como Judas y Tercera de Juan, no estaban aún incluidas, ah, pero eso ocurre posteriormente, ¿no? Pero había ya unas listas que se las voy a mostrar posteriormente. A finales del segundo siglo ocurrió algo similar a lo que ocurre en nuestro tiempo, ¿no? Algo que buscaba confundir, debilitar y tergiversar la palabra de Dios. Fíjense ustedes, cuando ya prácticamente la palabra del Señor estaba establecida, ya se había cerrado de hecho el canon, empiezan a aparecer escritos que buscaban debilitar, confundir la palabra del Señor. Entonces, qué interesante, fíjense ustedes, nosotros estamos empezando el tercer milenio, ¿verdad? Y al finalizar el segundo milenio, hubo también ese ataque a la palabra del Señor. Y continúa, ¿no es cierto? Pero eso vamos a verlo en un siguiente tema, hermano. Eso y esos filtros los que les he hablado, que nos van a hacer entender realmente por qué se dice que la palabra del Señor consiste en esos 27 libros y ni uno más ni uno menos, ¿ya? Eso es entonces lo que vamos a ver en el siguiente tema. Creo que esa es la última, sí, esa es la última diapositiva. Bueno, hermano, si tuviesen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, hagámosla. ¿Alguna curiosidad que se les ha planteado al exponer este tema? Pastor, una preguntita. En el libro de Judas, ¿no es cierto que ahí menciona acerca de los escritos de Enoc? Sí, sí, Eso es, ¿cuál es la palabra? apócrifo. Apócrifo. Eso es un apócrifo, ¿no, pastor? Sí, es tomado como un apócrifo, aunque como decía, hermano, los judíos tenían muchos libros que les servían de consulta, porque eran libros históricos. Por ejemplo, entre los apócrifos también están el libro de los macabeos. Y los macabeos eran un grupo de judíos, ¿verdad? Que tiene su participación en la historia, en ese periodo justamente de los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tiene muchos datos históricos útiles, ¿no? Para entender la historia de Israel. Entonces, cita ahí, Judas justamente cita, y probablemente esa era una de las cosas por las cuales se observó ese libro, ¿no? O no se lo tomó en principio como parte del Nuevo Testamento, la carta de Judas, ¿no? Que es el único que nombra un libro que no era reconocido, podemos decir, en el canon del Antiguo Testamento, pero que era reconocido como parte de la literatura de los judíos, ¿no? Entonces, pero no es un libro que es parte del Antiguo Testamento, ¿no? Gracias, pastor. ¿Alguien más? Muy bien. Ok. Bueno, hermanos, espero que sea útil esto. El siguiente tema realmente nos va a apasionar, porque ahí vamos a ver esos 4 filtros que son impasables, ¿no? Para cualquiera que se hubiese animado a decir, bueno, esto debe ser incluido en la palabra del Señor. No, esos 4 filtros
realmente eran tan fundamentales, ¿no? Que eso es lo que a nosotros hoy nos puede llenar vamos a decir, de seguridad, de certeza, de que la escritura ha llegado a nosotros como debía llegar. Porque no solamente por el trabajo que hicieron esos líderes llamados padres de la iglesia, ¿no? Los obispos, los pastores de finales del primer siglo y el segundo, tercer siglo, sino porque fíjense ustedes, Dios preservó su palabra y la preserva a través de seres humanos, ¿no? Recuerden una de las expresiones del Señor Jesús, cuando María Magdalena va y le echa el perfume y dice, este hecho va a ser contado hasta donde quiera que se predique este evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese hecho llegó a nosotros. Hoy, después de más de 2000 años, ¿no es cierto? Llega a nosotros tal como ocurrió. Entonces podemos con toda certeza, hermano, saber de que Dios preservó su palabra, a pesar de todo lo que pasó en estos 2000 años de historia, ¿no? Que, claro, ha ocurrido muchas otras cosas, ¿no? Que han tratado de hacer que la palabra del Señor no llegue definitivamente. Recuerdan a este filósofo Voltaire, el filósofo francés, él tenía un odio tan grande por la Biblia, decía que iba a destruir la Biblia, él, para que nadie más se recuerde, ¿no? ¿Y qué sucedió? Dice que cuando murió Voltaire, la Sociedad Bíblica de Francia compró la casa de Voltaire y ahí fue colocada la primera imprenta eh, que produjo Biblias. Qué paradójico, ¿verdad? El hombre que quería que ese libro sea destruido absolutamente, resulta que su casa sirvió para la imprenta donde se empezó a imprimir en grandes cantidades la palabra del Señor. Entonces, así como eso, hermanos, hay historias tan maravillosas, ¿verdad? Pero es lo que Dios ha hecho, preservar su palabra para que llegue a nosotros y nosotros seamos los que continuemos con eso. Porque como vamos a ver posteriormente, simplemente separarse 1 milímetro, por eso es que la palabra del Señor es tan estricta, ¿no es cierto? Cuando dice, estos son los requisitos, esos son los requisitos. No podemos ni quitar ni aumentar. Por eso es que cuando el Señor le habla a Josué, le dice, no te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. Y en el Apocalipsis hay una sentencia en el capítulo 22, ¿verdad? Cuando dice, no agregues ni quites de la palabra del Señor. En Proverbios también hay una expresión, ¿no es cierto? No añadas a la palabra del Señor. Entonces, Dios ha permitido que suceda eso. Dios ha permitido que la palabra del Señor llegue a nosotros. Por eso es que es tan importante, hermanos, que nosotros seamos una iglesia de doctrina basada en la palabra del Señor, de sana doctrina, de doctrina absolutamente guiada por la palabra del Señor, no por nuevas corrientes, no por nuevos conceptos, ni siquiera de cualquier iluminado, ¿verdad? Que aparezca en estos tiempos, ¿no? Entonces, yo, hermanos, creo de que los grandes evangelistas de nuestro tiempo, que han sido reconocidos, ¿verdad? Como Billy Graham, como el hermano Pablo, como Luis Palau y otros más, ah, tuvieron claro esto. No me aparto ni a izquierda ni a derecha de la palabra del Señor. Y eso es lo que no solamente los ha hecho grandes en nuestros tiempos, ¿verdad? Sino, sin duda alguna, grandes delante del Señor. Y hermanos, nosotros, el compromiso nuestro debe ser eso, mantener la palabra del Señor tal como está escrita, sin agregar, sin quitar nada. Por eso es que necesitamos entender esto. Bueno, vamos a terminar este tiempo y le pido, hermano Hans, ¿puede guiarnos en oración, por favor, para terminar este tiempo? Amén, pastor. Señor amado, Padre Santo, gracias, Padre, por llevarnos tu palabra, Señor, por inspirar a nuestro pastor para entender más a profundidad la esencia de tu palabra, Padre bueno, y cómo se fue formando este alimento espiritual que a diario nosotros consumimos, Señor amado. Gracias, Padre bueno, por esta jornada que tú nos has regalado día de hoy, Señor, por el tiempo, Señor, que has tú preparado para poder alimentarnos de tu palabra, Padre bueno, Señor. Gracias, papito lindo. Te damos gracias por este día, Señor.
Y te pido también por aquellos hermanos que no se pudieron conectar, Padre Santo, señoras, que arden en sus corazones la sed y el deseo de seguir aprendiendo junto con estos estudios, Padre bueno. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermanos, para quienes no pueden imprimir, el domingo les voy a entregar el texto del tercer tema, de manera que ya lo tengan impreso.